Y comparto pantalla. Este es el cronograma que yo, este es el cronograma que yo a ustedes les subí hoy. Sí, esperen que voy aceptando. Ahí está. Es el cronograma que les subí hoy. Les comento, si ustedes no llegaron a ver el otro cronograma, no importa. El tema pasa por lo siguiente, ¿no? Particularmente con esta materia, trazar un cronograma del segundo cuatrimestre me resultó bastante complicado. Entonces, bueno, por un lado hice un cronograma primero, lo subí y ya después me arrepentí porque estuve observando algunas cosas y lo modifiqué. ¿Sí? No es que modifiqué... ¿Cómo están? Buenas. No es que modifiqué bibliografía ni nada, pero sí el orden, ¿sí? Y también terminé de modificar qué parámetro vamos a tomar para poder evaluar el segundo proceso, ¿sí? Bien, entonces, la primera clase que aparece acá, que es la de hoy, es la misma que figuraba en el otro cronograma, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a comenzar. Les pido que pongan silencio, chicos, porque se escucha mucho audio. Lo primero que vamos a comenzar nosotros tiene que ver con el diseño, cómo diseñar un anteproyecto, ¿sí? Un proyecto, pero en realidad un anteproyecto de investigación. Vamos a arrancar con eso, ¿está bien? A diferencia del cronograma que subí antes, la segunda clase ya continuábamos con el tema de los métodos. Entonces, explico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, la clase de hoy, después de que yo explico el cronograma, vamos a ver un PowerPoint con el tema de cómo definir un problema de investigación histórica, ¿sí? Gira en torno a eso, cómo definir un problema de investigación histórica. Después, clase que viene, nosotros vamos a ver el documento número 3, ¿sí? El documento número 3, que es un documento de 4 carillas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son el documento 1 y 2, es un tipiadito, para no saturarlos a ustedes y que sea un poco más, creo que más fácil. Preferimos enviar un tipiado mío como para que se comprenda. La clase que viene vamos a continuar con el tema del diseño, ¿sí? Del diseño de un anteproyecto de investigación, y vamos a ver el papel de la teoría, el marco teórico y demás. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en las 2 clases que vienen. El 11 es feriado, ¿sí? El día del maestro, así que ahí tomamos un descanso. El 18 lo que vamos a hacer es comenzar de vuelta con el tema de los métodos, ¿sí? Que habíamos ya visto en el primer proceso. Bien, ahora, fíjense de que a partir de la clase de hoy comenzamos con lo que es el anteproyecto de investigación. Esto es muy importante. Explico. Yo cuando armé el segundo proceso y después lo modifiqué, en la primera versión lo que se iba a pedir para aprobar el segundo proceso eran 2 cosas. Una segunda reseña, ¿sí? Y el anteproyecto. Entonces después lo pensé y digo, no, es mucho. Por lo tanto, lo que se va a evaluar en este segundo proceso es el anteproyecto. ¿Está bien? Entonces nosotros comenzamos ahora, pero ustedes tienen que ir trabajando sobre el anteproyecto. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es fundamental. Ahora vamos a hablar del anteproyecto y lo que se va a tener en cuenta, porque estamos en un contexto muy particular, ¿está bien? Eso está contemplado o intenta contemplarse. Entonces, después nosotros lo que vamos a hacer es comenzar el 18 de septiembre con retomar el tema de los métodos. Vamos a ver historia comparada. Los 2 textos que figuran en el programa, el de Kopka, que explica cómo se aplica el método comparativo, y el texto de Brodlowski, que es un artículo donde el historiador aplica ese método, ¿sí? Esta clase, nosotros lo que vamos a hacer entre todos es, primero, yo voy a explicar lo del método comparativo, ustedes pueden ir comentando lo de Coca, y después, entre todo, previa lectura, vamos a identificar del texto de Brailovsky problemática, hipótesis, fuente, bueno, el método que es la historia comparativa, cómo la aplica. Esto lo vamos a hacer entre todos. ¿Se entiende? Bien. Después,
la clase siguiente, fíjense en de que aparece método biográfico y lo que sería historia oral. Bien, ¿por qué aparecen los dos juntos? Bien, llegué a la siguiente conclusión. Como el cuatrimestre es muy apretado y nosotros nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el anteproyecto de investigación, solamente lo que vamos a ver nosotros acá es el texto que explica, en este caso, el método biográfico y en este otro caso, el de historia oral. ¿Qué es lo que estoy sacando? Si ustedes miran el programa, yo estoy sacando los textos que acompañaban a cada uno. Ustedes tenían, por ejemplo, así como tenemos, miren acá, el texto de historia comparada, que tenemos un texto que nos explica historia comparada y otro que no, de un historiador que llevó adelante el método, ¿sí? En todos estos casos también había lo mismo. Por ejemplo, el texto de María Rosa Carbonari, que es sobre el método biográfico, estaba acompañado por un texto de María Bier. El de Bier no lo vemos, vemos solamente el de Carbonari. El de Benadiva, el de Laura Benavida, que era sobre historia oral, venía acompañado del texto de Andrea Reina, que era una investigación donde se aplicaba historia oral. Sacamos el de Reina, ¿se entiende? Ponemos solamente los textos que nos explica el método, ¿sí? Tenemos entonces el 25, vamos a ver estos dos métodos. El 2 del 10 es solamente para consulta del anteproyecto, ¿sí? Solamente para eso. Perfecto, lo vamos a conectar por Classroom y vamos a ver los avances. Vuelvo a repetir, ustedes tienen que avanzar sobre sus anteproyectos. El 9 del 10 vamos a ver 3 métodos juntos, el de análisis del discurso, porque es algo que se utiliza mucho en el instituto, esto de analizar periódicos o fuentes escritas, el de cine, que es algo más novedoso, ¿sí? Y el de historia de género. ¿Por qué podemos analizar 3 métodos juntos? Bueno, porque los textos, que son 3, las hojas, son muy pocos. Fíjense, 6 páginas tiene el de Lanzarotti, que es sobre la prensa, sobre el uso de análisis del discurso. 9 hojitas es el de cine, el de Dewey, y el de Caldo y Villor sobre historia de género también son 6 hojas nada más. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, si ustedes miran el programa, hay otro texto que acompaña a este, otro el de cine y otro el de historia de género. Nosotros vamos a ver solamente los textos que explica el método. El 16 del 10, nuevamente consultas sobre los anteproyectos de investigación y el 23 lo tienen que entregar. ¿Sí? 23 de octubre se entregan los anteproyectos. ¿Perfecto? Bien, explico. El 30 se da la devolución y el 6, ya de noviembre, es la segunda entrega. Explico, primer clase, ¿sí? La cual lo estoy grabando, por las dudas, para los que no se pueden conectar, y también los que están conectados y demás. La fecha de entrega es el 23 del 10, ¿sí? El 23 del 10 es la fecha de entrega. Si yo no lo puedo entregar el 23, yo lo entrego el 30, ¿sí? ¿Se comprendió? Ahora, ¿qué pasa? El que lo entrega el 23 va a tener una devolución el 30. ¿Se entiende? Yo entrego el trabajo el 23 de octubre, a los 7 días el profesor me da la devolución. Si mi anteproyecto está mal, lo tengo que ajustar, yo tengo la posibilidad de entregarlo de vuelta al 6. ¿Se entiende esto? Ahora, si yo no lo entrego el 23, yo lo entrego el 30, yo no tengo la posibilidad de entregarlo el día 6, porque el día 6 el profesor me va a dar la devolución y el 13 tenemos que tener la nota cerrada. ¿Se comprende esto? Bien. Ahora, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión institucional con el profesorado, ¿sí? Y el directivo lo que estableció es que se dé, no sé si esto ustedes lo saben,
aparentemente, esto está pensado desde un marco de la virtualidad, ¿sí? Aparentemente en diciembre va a haber un solo llamado, no van a haber dos, ¿sí? Para todas las materias. Y lo que nos pidieron es que nosotros pongamos una fecha que puede ser en diciembre o que puede ser en marzo o febrero para que se recupere el primer proceso. ¿Sí? Entonces, explico. Quienes adeuden el primer proceso, quienes no pudieron aprobar la reseña, van a seleccionar o el texto que acompaña al de Carbonari, que es el de Bier, o el texto que acompaña el de Historia Oral, que es el de Badiva, que es el texto de Reina, o el de Guillermina Guillemón, que es el de Usos de la Prensa, o el de Ranaletti, que acompaña el texto de Duby sobre cine, o el texto de Joanna Scott, que es el de Historia de Género, y va a presentar una reseña. ¿Se comprende? Eso va a ser en la fecha de llamado de diciembre. Bien. Ahora, los que ya tienen aprobado el primer proceso, si en el segundo proceso va mal en la fecha del 23 y lo entregan el 6 y llega a ir mal el 6, ustedes tienen la posibilidad de entregar en diciembre el anteproyecto de vuelta. ¿Se entiende? Porque ya tienen aprobado el primer proceso. ¿Se entiende esto? Es decir, a este cronograma que nosotros tenemos acá, tenemos que pensar en esa especie de tercera instancia, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Los que adeudan el primer proceso, ya saben de que ya tienen que presentar una reseña. Tiene que ir bien en el segundo proceso para poder tener la chance de presentar esa reseña en diciembre. Si tienen aprobado el primer proceso, es el anteproyecto. Si en esta fecha se complica, tendrán en diciembre para poder volver a presentarlo. ¿Bien? ¿Se comprendió esto? Bien, dejo de compartir acá. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Nada? Lucas, ¿nos vas a dar un modelo de anteproyecto? Sí. Voy a darle un modelo de anteproyecto justamente hoy como para ya ir viendo, ¿sí? De todas maneras, vuelvo a repetir lo que dije hace un instante. Va a ser un anteproyecto muy particular, ¿sí? Por el contexto que vivimos. Va a ser un anteproyecto muy particular por el contexto que vivimos. ¿Sí? Así que eso no quiere decir de que, bueno, al fin de cuentas, cuando ya estemos llegando en esas consultas, vieron que hay clases que nosotros solamente van a ser de consulta. Chicos, nosotros tenemos así clase dinámica, tenemos 5 clases. Es todo lo que tenemos. Entonces, nada, simplemente... ¿Quién quiere ingresar? Ernesto, no sé si estás comiendo algo, qué sé yo, pues se escucha mucho ruido. Perdón, estoy limpiando, perdón. No pasa nada. Entonces, sí, va a haber un formato del anteproyecto. Sí. Profe, ¿lo molesto? Sí, ninguna molestia, sí. Me quedó la duda de cómo recuperar el primer cuatrimestre, porque yo lo adeudo, no cumplí con los objetivos y quería saber bien qué tengo que presentar en diciembre para poder lograr los objetivos, ¿no? La reseña de un texto. Claro, sí. Es justamente lo mismo, el tipo de ejercicio va a ser exactamente el mismo que tuvieron que hacer todo en el primer proceso. La diferencia es que va a ser con otro texto. Entre los textos, sacando el texto de Brailovsky, que habla sobre historia comparada, porque lo vamos a hacer entre todos, esto de identificar problemática y demás, sacando eso, ustedes van a elegir uno de los otros textos, ¿sí? Sí. Siempre van acompañados con el texto que explica el método. Bien, te doy un ejemplo. Nosotros vamos a ver el texto de Carbonari que habla sobre el método biográfico, historia de vida y demás. Y hay un texto que es el de Bier, que ese nosotros no lo vamos a ver acá.
pero es el texto para hacer la reseña. ¿Se comprende? Bueno. Vos podés elegir ese. O hay un texto que es sobre historia oral. Está el de Bagnadi que explica cómo es el método de historia oral, eso lo vamos a ver entre todos. Y el texto para poder ver cómo se aplica es uno de Andrea Reina. Entonces vos podés elegir si querés el de Reina. ¿Sí? Ok. Todos los textos es lo mismo, es identificar los mismos componentes. Creo que hay, si no me equivoco, hay 4 opciones que van a tener. El de Bier, el de Reina, el de Guillermina Guillemón, que trabaja sobre análisis de discurso, trabaja con diarios y demás, y habla de historia de la música y demás, en la época de Rivadavia. Y el último texto sería el de historia de género. Todos nosotros vamos a ver el de Caldo y Villor, todos, para ver lo que es historia de género y demás. Y el texto para poder reseñar es uno de Joanna Scott, la mujer trabajadora. Entonces, quienes deban, porque no son la única, hay varios que están debiendo la reseña, son varios los que están debiendo la reseña, tienen dentro de esos 4 textos, ustedes van a elegir uno solo y van a hacer una reseña como fue el otro. ¿Sí? Perfecto. Pero para eso pasamos primero por el segundo proceso. Es un poco lo que nos pidió el instituto. Si ustedes quieren, yo subo el comunicado que nos mandó el instituto. Yo estoy seguro que a ustedes también les va a llegar por el centro estudiante. No sé los chicos que estaban en el centro estudiante si sabían algo de esto. Pero bueno, nada, simplemente es un poco eso, ¿sí? Bien, ¿alguna Perfecto, pregunta más que clarísimo. quieran? Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bien. Bueno, vamos entonces con el texto. Les explico. Yo lo que traté de hacer, y espero que cumpla su objetivo, ¿sí?, es presentarles un tipiado, en lugar de darle textos, ¿sí?, presentarle un tipiadito. Espero que facilite las cosas y no que complique. Es la idea, ¿sí? Espero que logre facilitar. En realidad, estos tipiados, son 3 tipiados. Ustedes lo van a ver como documento 1, 2 y 3. Hoy vamos a ver el documento 1 y 2. La clase que viene, el documento 3. Los 3 documentos lo que apunta es solamente a tratar de formular el problema de investigación. ¿Sí? Y en definitiva a diseñar lo que es el anteproyecto de investigación. Bien, entonces, vamos a explicar por parte y todo lo que no se entienda, por favor, me lo pregunta. ¿Sí? Primero, ya nosotros estuvimos viendo la primera parte del año que la investigación histórica sufrió cambios a lo largo de la historia, ¿no? O la historia como disciplina. Y uno de esos cambios tuvo que ver ya en la primera década del siglo XX con la historia de los anales y con que la historia se transformó en una historia del problema. ¿Sí? De hecho, Gabriel, que debe estar por ahí porque vi que ingresó, Salto, había comentado esto cuando decíamos, bueno, a ver, las características de la historia, hoy qué sé yo, era este tema de historia-problema. Bien, entonces, la definición de un problema es el primer paso para cualquier investigación. Sea una investigación histórica, de las ciencias naturales o de lo que fuese. Obviamente que siendo de historia tiene características, ¿no? Esa definición del problema que voy a investigar. Ese es el primer paso, ¿sí?, para comenzar una investigación. Plantear un problema es el primer paso de una investigación. Pero no es el primer acercamiento a lo que yo tengo a una investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de formular un problema, yo me voy a acercar a ese problema. ¿Se entiende? Hay algo que es anterior a la formulación del problema. Si yo cumplo bien esos pasos antes de formular el problema, yo voy a formular el problema sin inconvenientes. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque de hecho los pasos que están anterior a la formulación del problema también es gran parte de ese anteproyecto que ustedes tienen que formar, ¿bien? Que tienen que elaborar. Entonces, hay algo que es muy obvio, pero que creo que es necesario decirlo. Antes de plantear un problema de investigación, yo lo que voy a ir haciendo como estudiante, ¿sí?,
es ir acotando mi campo de interés. ¿Sí? Mi campo de interés. A ver, yo puedo no saber bien qué investigar. ¿Está bien? Es algo normal. Decir, bueno, la verdad es que yo no sé qué voy a investigar. Bueno, pero muy posiblemente yo sé qué no voy a investigar. Entonces, por lo menos, si alguien no sabe bien qué problema investigar, qué tema problema investigar, uno puede empezar por lo que no va a investigar. Yo doy un ejemplo de mi caso. Sí, de mi caso. Yo no investigo siglo XX. Siglo XX por una cuestión de limitación de conocimientos, porque tendría que sentarme a leer mucho sobre lo que sea que tenga que investigar o que quiera investigar. Yo no investigaría siglo XX. Es decir, ya estoy cortando un siglo. Tampoco investigaría todo siglo XIX. Yo investigaría el último cuarto del siglo XIX, o dentro del último cuarto del siglo XIX. ¿Se entiende? Entonces, uno tiene que empezar a hacer esos recortes. Uno puede decir, bueno, yo no estudiaría ni loco historia económica, o uno puede decir, yo no estudiaría ni loco historia política, o uno podría decir, yo no estudiaría ni loco historia cultural, o lo que fuese. ¿Sí? ¿Se comprende? Es decir, si yo no tengo definido lo que me interesa, que en definitiva yo creo que todos tenemos algo que nos interesa, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Yo puedo ir delimitando mi campo de interés con eso que yo no voy a estudiar. ¿Bien? Bien. Ahí dice, es la consecuencia de una serie de indagaciones preliminares en los cuales el estudiante va acotando su campo de interés. Desde un conjunto amplio de temas, ¿no? Yo conozco un montón de temas esparramados, hacia la definición específica de un problema. Yo puedo decir, a mí la verdad me gusta historia reciente, la última dictadura militar, y quiero investigar algo de eso. No sé, bueno, estoy empezando a delimitar. O a mí me gusta el peronismo, o a mí me gusta el papel de las mujeres, o a mí me gusta... Sí, ahora vamos a ir viendo sobre esos puntos, con algunos ejemplos. Los pasos para la definición de un problema. Primero, importantísimo, el área de interés. ¿Qué me interesa? Yo en el documento que le envié hay tres área de interés, hay como tres características. Yo acá en el PowerPoint puse dos, saqué una que es un interés grupal, ¿sí? Que es que uno forma parte de una institución o algo le interesa, ¿sí? Ese lo saqué, pero dejé dos que creo que en la mayoría de los casos tendría que ser lo que impulsa a un estudiante o a una estudiante del nivel terciario, ¿sí? Llevar adelante una investigación histórica. No perdamos de vista que estamos haciendo una investigación dentro de un profesorado, ¿sí? Eso también es importante. Entonces, sobre el interés personal del estudiante. Puede ser el producto de motivaciones, ¿no? Puramente subjetivas, que pueden tener que ver con la propia historia o de una preocupación personal. Por ejemplo, vengo de una familia donde mi abuelo era obrero, mi papá era obrero, y más me interesa la historia obrera, por decirlo de alguna manera. Milito en un partido político, por decirlo de otra manera. Yo puse un ejemplo, digo, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de historia, pero con especiales preocupaciones ecologistas, quiso estudiar los efectos contaminantes de los saladeros del siglo XIX en el riachuelo y los reclamos de determinados sectores sociales ante las consecuencias. Por ejemplo, ¿sí? A ver, lo que a mí me interesa, la investigación tiene que ser algo que a mí me interesa. Si yo elijo el tema porque, no sé, el profesor me lo impuso, porque, yo sé que al profesor le gusta tal tema, o no, porque un amigo me dijo, che, mirá, podés hacer esto, no tiene mucho sentido y termina siendo muy contraproducente porque se termina transformando en una carga muy pesada, ¿sí? No es para nada fácil llevar adelante una investigación. Entonces la investigación en realidad tiene que ser algo que motive al que está investigando qué es lo que está investigando. ¿Sí? Tiene que ser eso. No perdamos de vista que historia justamente es estudiar el pasado para comprender el presente. Entonces, bueno, creo que es una buena posibilidad de poder investigar algo que tenga que ver con nuestras vidas, con nuestros intereses y demás, y no otra cosa. Bien. Doy algunos ejemplos, miren, ejemplo, digamos, de interés personal. Estos ejemplos tienen que ver ya con investigaciones hechas, pero para que ustedes vean cómo, por ejemplo, la historia muchas veces los investigadores es por un interés personal, por una historia de vida, pero también es por un contexto. ¿Bien? Por ejemplo, esto que es algo que excede a la Argentina, obviamente, tiene que ver con España,
pero son producciones que se hizo en el marco de todo el conflicto de separación o intento de emancipación de Cataluña de España, ¿no? España y Cataluña, una historia de una pasión, ¿no? Los catalanes por un lado y los españoles por el otro, informes sobre Cataluña, una historia de rebeldía, 777 al 2017, ¿sí? Temas que eran impensados hace 50 años, no porque, a ver, ya hace tiempo que la historia dejó de ser solamente historia política, ¿sí? Ya hace tiempo de que toda cuestión del pasado puede ser un tema de investigación histórica, siempre y cuando se pueda transformar en un problema de investigación histórica y que se pueda investigar, fuentes y demás, ¿no? Pero digo, era impensado, por ejemplo, hace 50 años, un libro sobre historia de una desobediencia, aborto y feminismo, ¿no? O, por ejemplo, este texto, La guerra más larga de la historia, 4.000 años de violencia contra las mujeres. No le estoy diciendo que ustedes tienen que hacer una historia de larga duración como aparece acá, ¿sí? Como aparece en este texto acá, ¿sí? Pero fíjense en la diversidad de temas. Estos temas tienen que ver con intereses personales. Está bien, uno puede pensar también, son temas que los saca una editorial, son investigadores que también tienen que vender, tienen que producir un producto, valga la redundancia, que sea consumido, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que la historia es el estudio del pasado para comprender el presente, y entonces está bueno ver todo esto, ¿sí? Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Quería preguntarle si va a delimitar algún tiempo histórico usted, o podemos... No, sería, está muy bien la pregunta, Gisele. Mirá, pasa por lo siguiente. Primero, yo a ustedes no lo puedo imponer, como primer punto. Yo no le puedo decir a ustedes, menos todavía, porque creo que iría contra la corriente, porque a mí, la verdad que me gusta el siglo XIX, y a la mayoría muy posiblemente investigue sobre el siglo XX, ¿sí? Me parece muy bien. Entonces, justamente si yo estoy planteando el interés personal, creo que sería contradictorio si yo le digo, no, este periodo no. Ustedes pueden tomar el periodo que ustedes quieran, y el tema que ustedes quieran, siempre y cuando se pueda transformar en un problema de investigación. Yo lo único que puedo interceder en eso es tratar de analizar si va a poder ser viable dentro de una investigación histórica enmarcada en un instituto terciario, va a ser viable determinado periodo de tiempo. ¿Se entiende? Es decir, ahora nosotros vamos a ir al tema de la... Falta todavía, pero ahora vamos a ir al tema de la problemática. Y la problemática lo que me hace justamente es delimitar tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, suponete, si yo quiero trabajar, suponete que yo quiero trabajar el tema del aborto en la Argentina. Y yo digo, bueno, quiero ver las discusiones que había y el tema de la mujer y el trato de las mujeres que abortaban y demás, y voy a poner como lapso de tiempo del 1900 a 1970. Es una locura. ¿Se entiende? Para una investigación en el marco que estamos nosotros es una locura. Eso lo dejan para un posgrado. Entonces, bueno, ver dentro de ese periodo, decir, bueno, mira, lo que te conviene es capaz que esta década, o son estos 3 años, o son estos 5 años, sí, en ese sentido simplemente, pero no, no decir, no, este periodo no lo vamos a trabajar. Tampoco otra cosa, obviamente, no me salga... A ver, el tema también pasa por una cuestión de que los trabajos de investigación que ustedes hagan sean factibles de hacer, que eso es otro de los puntos que vamos a ver acá. Entonces, tampoco me pueden salir con una larga duración, ¿sí? O irse a tema, quiero estudiar, no sé, el poder de los faraones en Egipto, en el reinado de no sé quién, ¿sí? O quiero trabajar la violencia de género en la Mesopotamia, el Sumer, ¿se entiende? El tema es que sea viable la investigación. Yo no voy a ni acotar ni sobre periodos de investigación, ni sobre tema de investigación, pero el tema es que esos temas se transformen en un problema, que puedan ser investigables, que eso es lo que vamos a seguir explicando acá, ¿sí? Pero lo que sí, Giselle, para terminar de redondear tu pregunta, lo que sí también, y algo que me preocupa, así como digo, no investigar temas
súper extenso temporalmente hablando, o temas muy antiguos que uno dice no voy a conseguir absolutamente nada, ¿sí? Muy poco, me va a costar mucho. También es un tema cuando se eligen tiempos muy cercanos. Cuando digo tiempo muy cercano, no estoy hablando de la última dictadura militar, o no estoy hablando de la vuelta, el retorno a la democracia, ¿sí? O hasta incluso le diría el menemismo. Hay un problema cuando se elige temas más cercanos todavía, suponete del 2001 para acá. ¿Cuál es el problema ahí? Se puede hacer, porque forma parte de la historia reciente, se puede hacer, pero el problema es que muchas veces no terminan siendo trabajos de investigación histórica, terminan siendo trabajos de investigación sociológica, y es otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, si alguien tiene pensado hacer temas muy recientes, muy recientes, lo tiene que encuadrar dentro de una investigación histórica. Y para eso estamos explicando los métodos que utiliza la historia, lo que tiene en cuenta de la historia como investigación. ¿Sí? Simplemente eso para agregar a los temas. Último ejemplo de interés personal. Y un muy lindo ejemplo de esto de investigar, ¿no? El tema de interés y que sucede en el presente y que me voy al pasado. Esta obra, por ejemplo, esta investigación que tuvieron como coordinadores Di Meiro y Cerulnikov, que se llama La larga historia de los saqueos en la Argentina. ¿Sí? Es muy interesante, esto es un libro que es una compilación, tiene varias investigaciones dentro del libro, pero este libro se sacó en el año 2019. ¿Sí? Y es muy interesante porque en el 2019, 2018 y 2019, ¿se acuerdan? Ustedes deben recordar, de que se rumoreaba, y parece que el rumor venía sobre todo del mismo oficialismo, del mismo macrismo que estaba gobernando, de que se iban a producir saqueos organizados. ¿Sí? Hubo como algunos, ¿no? Muy esporádicos, pero que no iban a respetar la democracia, qué sé yo. Bueno, esta obra, esta investigación está muy bueno para el ejemplo que estamos viendo nosotros, porque justamente se utiliza la historia para explicar el tema de los saqueos en el largo tiempo y en el tiempo histórico. Por ejemplo, el texto de Franklin, hay alguien que está con el volumen, pongan en silencio porque me escucho mi retorno. ¿Quién está con Galaxy J2? Silénciese, por favor. Decía, por ejemplo, hay un texto de Franklin que habla de los saqueos en la época de la Revolución. ¿Sí? Di Meiro en la década de 1820, y así va pasando por diferentes momentos históricos. Entonces, muchas veces el interés, ¿sí? Tiene que ver con algo que nosotros vivimos para investigar, ¿se comprende? El tema es que la investigación que ustedes llevan adelante sea algo justamente del interés de ustedes. Niveiro era, ya lo silencié yo, mira. No está escuchando nada, Niveiro. Bueno, no ponga silencio, no va a poner, no, ya está bien. Bueno, otra cosa, otra cuestión que puede ser del área de interés, o por qué yo elijo un tema. Uno, obviamente, un interés personal, perfecto, eso está más que claro. A veces personas que tienen, por ejemplo, historias vinculadas con detenidos desaparecidos, bueno, hay infinidad de casos, tiene que ver con la vivencia que tenemos nosotros, ¿sí? Simplemente eso. Otro de los motivos de por qué puede ser un área de interés de determinado tema, problema para investigar, es que uno disponga de información, ¿sí? A veces uno puede decir, mira, yo muy metido en el tema no estoy, pero la verdad que si decimos de que realizar una investigación histórica necesita sí o sí de fuentes primarias, y uno dice, yo la verdad que tengo toda la colección de estos diarios de la década del 50, o la verdad que yo tengo muchos familiares, muchos conocidos, que atravesaron diferentes situaciones de la dictadura militar y me gustaría, o yo conozco, o yo formo parte de un club donde no sé, hay ex veteranos de Malvinas, hay veteranos de Malvinas, o hay o no sé, o lo que fuese, o
o formo parte de una comunidad vecinal que está de los orígenes, por decir algo, de San Francisco Solano, de Varela, o lo que fuese, ¿sí? Y cuento con información, puede ser también un motivo de por qué elijo lo que elijo para investigar. ¿Sí? Yo acá puse un ejemplo, así como extremo, ¿no? Un estudiante de historia tuvo acceso a una importante cantidad de cartas de correspondencia familiar inmigrante española que se intercambiaba durante el fin del siglo XIX y primera década del XX. Se propuso entonces estudiar, partiendo de dicha correspondencia, el circuito de información, es decir, la información que había en las cartas, y estrategias que trazaron los inmigrantes españoles durante la inmigración masiva, por ejemplo. ¿Sí? Bien, generalmente uno no dispone de fuentes así de una, pero en algunos casos sí. Entonces, lo preferí agregar acá, ¿sí? Bueno, salgo porque se está por cortar, ¿sí? Voy a dejar de compartir. No sé si quieren hacer alguna pregunta, nos volvemos a meter en el mismo link. Si llega a haber algún problema, envío otro link. Profe, Sí. las fuentes primarias sí o sí tienen que estar, digamos, Sí o sí. en la investigación. Sí o bueno, sí. se me cayeron algunos proyectos. Bueno, vamos sumando. Bien, esperamos que vamos sumando gente, ¿sí? Tengo que pagar esto, así no se corte y ya está, le pegamos todo derecho, terminamos más temprano. ¿Cuántos dólares, profe, sale? No sé, no sé si es tan caro, no sé, pero bueno. Los profesores de Es todo historia, caro. carrera de historia, tienen que hacer una vaquita, cada uno poner un mango y utilizamos todo el mismo y ya está, ¿viste? Pero bueno, son uno más laucha que otro, comenzando por mí, obviamente. ¿Y el MIT es lo mismo, profe? ¿Eh? ¿El MIT es lo mismo? ¿Es que se corta con un tiempo No, determinado? el MIT no se corta. El MIT no se corta y puede tener una mayor cantidad, pero me parece que es más complicado para compartir, creo. Eso no sabía. Creo que cortar no se corta, eso seguro. Pues yo los sábados mañana curso un seminario de posgrado que es por MIT y no se corta. Sé que pueden estar hasta 100 personas, creo, y de hecho, si lo haces con los profesores los profesores de secundaria, digo, tenemos un mail que es del ABC, y ese te permite como hasta 200 participantes, pero bueno, tiene sus pros y sus contras como todo. A ver si la veo a Giselle, allá está. Que estaba ella hablando justamente. Sí, Que sí o sí es condición, obviamente. sí. Sí, No, yo lo que reitero es lo siguiente. ¿Por qué comenzamos este seminario, la primer clase de todas que está subida con el texto de Legoff? Y ese capítulo de Legoff, porque Legoff en la primera oración hablaba justamente de las fuentes primarias, justamente hablaba de las fuentes históricas. me ¿Sí? olvidé, profe, perdón. No, está bien, y es más, preguntan todo, a ver, si alguno dice, che, ¿qué son las fuentes primarias? No entiendo nada, preguntan, por la duda. Fuente primaria es todo aquello que construye el hombre en un determinado momento histórico y que me permite reconstruir el pasado, ¿sí? Puede ser de escritura, puede ser oralidad, recuerdo si es un problema histórico que no es muy lejano, ¿no? Que yo tengo gente viva para poder hablar, puede ser imágenes, puede ser arquitectura, todo lo que espera que lo voy a silenciar a Niveiro que estaba paseando ahí con el termo, porque después me va a servir. Ahí está. ¿Me escuchó? Bien. Entonces, sí, tiene que tener. Ahora, antes de continuar con. Esperen, porque puse para. Ya pongo para compartir. Pero para terminar lo que comentó Giselle, que me parece que viene bien al caso. Estamos en un contexto muy particular.
muy particular, ¿sí? Donde el tema de las fuentes históricas, yo no puedo exigirle a ustedes que se aseguren que hay fuentes históricas, ¿sí? Entonces, nada, sin embargo, sí, desde lo que ustedes planteen en el anteproyecto, tratar de ver de que no están presentando una especie de locura. Doy un ejemplo a que llamo locura, ¿sí? Algo que evidentemente se me va a complicar muchísimo para conseguir fuentes primarias. Vamos a suponer, quiero estudiar el contrabando en Colonia de Sacramento y el Río de la Plata en el año 1780. No es complicado porque voy a estudiar 1780, lo puedo estudiar. En el Archivo General de la Nación, de hecho, hay fuentes, ¿está bien? Cuando volvamos a una normalidad, lo puedo ver, pero estoy diciendo el contrabando. Entonces, ¿se comprende? Simplemente eso, pero sobre las fuentes, vamos a contemplar la cuestión de fuentes históricas, ¿sí? Fuentes primarias, digo, ¿no? Digo para el anteproyecto, después cuando ya estemos en el trabajo de investigación, seguramente vamos a tener que reajustar muchas cosas, eso es inevitable, ¿sí? Eso es inevitable. Bueno. ¿Me escucha, profesor? Sí. Bueno, pero a veces por ahí a mí me pasó que había hecho un trabajo para investigación y no había pero absolutamente nada de nada, y fue de un hecho que ocurrió en el año 1966. Pero no, junto con mi compañera, con Verónica Maldonado, habíamos ido en todas las bibliotecas, el Congreso, la Nación, el Archivo de la Nación, a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Banco Nación, pero como que a esa persona lo borraron del mapa, solo había en la Biblioteca Nacional que he encontrado. Bueno, perdón, dígame quién habla porque no los veo la placa nomás acá de lo que compartí. Niveiro. Bien, Daniel. Sí. Bien, Daniel, escúchame, ahí hay un tema, por ejemplo, yo no sé lo que estaban investigando, pero vos nombraste que a una persona la borraron de todos lados. Sí, sobre el tema que había elegido para tratar, para investigar, fue la presidencia de Ilia y la ley de medicamentos. ¿Y qué más? ¿Qué era lo que se quería investigar de eso? Y todo el contexto, las causas, las consecuencias y, digamos, todo lo que... Entonces, dos cosas. Creo que lo que nosotros estamos viendo acá, chicos, todo esto que nosotros vamos a ir viendo, todo esto tiene que ver con formular el problema. ¿Sí? Yo voy a entender de que en algún momento ustedes se van a marear con todo esto. Recién lo único que vimos nosotros es de que el problema es el primer paso de una investigación. Pero antes de eso, antes de que yo formule el problema, hay un acercamiento que yo tengo a la investigación. ¿Sí? Lo primero que nosotros dijimos tenía que ver con el área de interés. A mí me interesa o no. Y ahora vamos a pasar a otro punto para tener en cuenta. Si yo logro, ¿sí? Si yo logro llevar adelante todos estos pasos antes de la formulación del problema, va a hacer que yo cuando formule el problema, la formulación del problema sea exitoso. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, como me pregunta Daniel, ¿qué querían investigar de la ley de medicamentos? Voy a poder dar una respuesta. ¿Sí? Porque eso no termina siendo un problema. No me queda claro qué es lo que voy a investigar. Y segundo, no sé cuál sería la investigación que estaban haciendo, no importa que den detalle, ¿no? Así continuamos con esto. Pero, por ejemplo, si yo voy a estudiar a una persona en particular, ¿sí? Y yo me tengo que asegurar que haya fuentes, porque si no yo me estoy delimitando demasiado de una persona. Si yo voy a hacer una historia de vida, un método biográfico o algo para investigar un tema, ¿sí? Y es necesario ya de antemano tener información sobre, tener la certeza de que existen fuentes que lo voy a trabajar. Bien. De todas maneras, a mí me parece, y ahora seguimos con esto, Daniel, pero a mí me parece que fuentes sobre el tema que vos decís tiene que haber. Capaz que ustedes tendrían que haber terminado de definir qué van a investigar, de qué mirada, qué es lo que interesa. Pero sobre la ley de medicamentos hay fuentes de diversos tipos. ¿Sí? Pero bueno, no importa.
Eso después lo veremos, por eso creo que es importante ver el tema de todos los pasos, todos los pasos para el problema, ¿sí? Para formular el problema, como para que ustedes, a ver, el problema que van a formular ustedes en el anteproyecto, después en el trabajo final, se puede reajustar, lo que no pueden cambiar rotundamente de tema, eso está claro, ¿sí? No pueden cambiar, no pueden presentar, por dar un ejemplo, que nadie tiene que investigar porque está súper investigado. Si yo presento, por ejemplo, como tema el voto femenino durante el peronismo, tema súper investigado, yo no puedo presentar eso en el anteproyecto y después presentar, no sé, algo referido a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. ¿Se entiende? No, cambiar así no, pero sí sí voy a tener que reajustar el tema problema, ¿está bien? Sobre todo en el contexto que estamos. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con esto como para avanzar y de todas maneras con el tema de las fuentes se quedan tranquilos. Lo que vamos a tratar de hacer todos, ustedes y yo de mi parte, es tratar de decir, che, bueno, vamos a ver, imaginar con qué fuente podríamos trabajar esto. ¿Sí? Bien, lo que ustedes digan. Bueno, un segundo punto importante, preliminar, digamos, a formular el problema, es, y una vez definida el área de interés, es necesario llevar adelante una serie de preguntas preliminares, ¿no? Que tienen que ver, y esto sale fundamentalmente leyendo lo que se escribió sobre ese tema. ¿Sí? Es decir, yo elijo un tema, vamos a suponer, a mí me interesa toda la cuestión, por decir algo, del aborto y la discusión sobre el aborto, la legalidad y demás en Argentina. Entonces, bueno, a mí me interesa eso. Todavía no definí el problema. Me pongo a leer. ¿Sí? Me pongo a leer sobre textos que hayan salido, sobre la cuestión del aborto, la cuestión de la mujer. A veces no hace falta que esté la palabra, en este caso, aborto en el título. ¿Sí? La cuestión de la mujer, temas que van rodeando a todas estas cuestiones. ¿Sí? De vuelta. Dado el contexto que nosotros vivimos de pandemia, yo a ustedes eso se llama estado de la cuestión. Un estado de la cuestión es todo lo que se escribió, o parte de lo que se escribió en los últimos tiempos, ¿sí? No hace falta irse 50 años atrás, parte de lo que se escribió sobre un tema, ¿sí? A veces no hace falta que sea específico, suponete. Si es sobre la ley de medicamentos, por dar otro ejemplo que dio Daniel, ¿sí? Yo puedo leer sobre el gobierno de Ilia, puedo leer, suponete, ¿sí? O sobre la dictadura de Onganía, suponete, ¿se entiende? Voy leyendo una biografía que rodee el tema, problema que yo estoy tratando de armar, que me interesa a mí. ¿Bien? Lucas, te hago una consulta con respecto al estado de la cuestión. Sí. ¿Hay un mínimo de producciones escritas que tenemos que abordar? No, justamente iba a eso, Gabriel, justamente iba a eso. Dado el contexto que nosotros estamos viviendo, yo no le voy a pedir un estado de la cuestión. Yo no le puedo exigir a ustedes, me tienen que presentar un estado de la cuestión donde tiene que haber un relevamiento de tanta cantidad de libros, o no importa la cantidad de libros, el estado de la cuestión tiene que tener alrededor de 5 o 6 carillas, yo no le puedo pedir eso. ¿Sí? No le puedo pedir porque no lo puedo obligar a ustedes, aparte porque no tienen acceso, más allá de que la gran mayoría de ustedes deben estar acostumbrados a buscar información en Internet. En Internet encontrar desde libros completos, digitalizados, hasta revistas que son solo electrónicas, revistas especializadas, no blog y qué sé yo, revista especializada, muy importante. Hasta investigaciones enteras vamos a encontrar ahí. Sí, encontrás investigaciones enteras, todo, obvio, encontrás tesis, encontrás investigaciones, eso está más que claro, chicos, eso, a ver, eso está más que claro. Pero también, sobre todo con lo que respecta a un estado de la cuestión, a veces pisar la biblioteca es fundamental. A ver, yo pensando en eso, ¿sí? No voy a pedir un estado de la cuestión. Sí sugiero de que cuando elijan un tema traten de hacer un buceo por internet, tratar de buscar desde investigación, como dijo Gabriel, de trabajo de investigación que hay, hasta artículos o ponencia publicada, hasta libros, si es que hay, 1, 2, 3 textos,
¿no? Que hablen sobre el tema que ustedes están tratando de transformar en problema, estaría bien. Sería muy beneficioso para ustedes. ¿Sí? Muy, muy beneficioso. No me van a presentar un estado de la cuestión. No ahora, no en este cuatrimestre. ¿Sí? En la acreditación, que después vamos a hablar de la acreditación. No vamos a hablar ahora de la acreditación. ¿Sí? Pero es importante tener lectura sobre el tema. Porque yo puedo decir, che, a mí me interesa mucho esto, pero bueno, es importante leer como para tener una mirada, aparte para darse una idea a uno cómo puede investigar, eso primero, pero aparte también para decir, bueno, yo puedo seguir investigando esto, o se sabe poco sobre esto, o lo que fuese. Si yo tengo una lectura de algún material, ¿sí? De algún material, me va a permitir, sobre mi tema que quiero investigar, me va a permitir, por un lado, ver que hay temas menos ya investigados, pero menos publicados. ¿Sí? Eso por un lado. Temas que son poco investigados. ¿Sí? Vamos a suponer, a mí me interesa la historia de género, digo, nada más. Solamente eso, digo, historia de género. Me interesa la mujer como actor social en el pasado. Entonces yo puedo empezar a buscar, si es algo así tan general, puedo empezar a buscar como diferentes líneas que incluyen a la mujer. ¿Sí? O sea, desde historia del movimiento obrero, desde los grupos armados en la década del 60 y 70, y el papel de las mujeres, obviamente, en ello. Puedo tomar diferente, ¿no? Entonces, sí, bueno, dentro de historia de género, estos temas son pocos investigados. Y temas que no son investigados. Esto, tema no investigado, acá no se sugiere. ¿Sí? Porque ustedes están haciendo un trabajo de investigación que es para un nivel tercero. Entonces acá no se pide que inventen la rueda ni nada, ¿sí? Y de todas maneras también adelanto, yo no creo que hayan, con esto no quiero decir que está todo investigado, ¿eh? Yo no creo que no hayan temas que no hayan sido investigados. Porque capaz que no está investigado lo que yo voy a trabajar, supónganse. La organización de los obreros durante la última dictadura militar en determinada fábrica de Quilmes. Capaz que no está investigado sobre esa fábrica de Quilmes, pero está investigado la organización obrera en la fábrica, ¿no? Para otro contexto. ¿Se comprende así? Lo que pasa con todos los temas de historia. Yo siempre que elijo un tema de historia, lo que voy a empezar a investigar se va a insertar o va a interrumpir en un conjunto de investigaciones que se han escrito. O sea, que es una tarea mía buscarlas y saber a ver qué se escribió sobre eso. Pero es casi imposible hacer un tema de investigación que sea completamente novedoso y original, que sea nuevo. ¿Sí? Me parece que no. De todas maneras, no se recomienda, acá no se recomienda. ¿Sí? Bien. El análisis, si yo puedo analizar 1, 2, 3 textos del tema que yo voy a investigar o quiero investigar, o el problema que yo quiero armar, ¿sí? Para investigar, me va a permitir, por un lado, no investigar si el tema ha sido demasiado investigado. Si de repente yo digo, no sé, quiero investigar sobre la organización del ERP durante la última dictadura militar, ¿sí? O antes de la dictadura militar y la dictadura. Y de repente me encuentro con que saltan 8, 9, 10 investigaciones súper grosas y vos te quedás y decís, no, ¿qué investigo acá? ¿Se comprende? Perdón, compas, Sí. ¿pueden apagar los micrófonos? Creo que ya a esta altura no es necesario pedir todas las clases lo mismo. Yo no lo puedo ver a ustedes, así que no, escucho un poco de ruido, pero bueno, ¿sí? Apaguen los micrófonos así no se filtra el sonido. Eso por un lado. Si yo leo, ¿sí? Algunos textos, también lo que me va a permitir ver, ¿sí? Si existe un conjunto de trabajos sobre el tema, pero que no está completamente alejado, ¿sí? Agotado, perdón, y que además de eso, en esos temas aparecen lagunas. Y muchas veces las investigaciones que yo leo en internet, libros, lo que puede ser, me va contando y de repente me dice, bueno, pero sobre esto no se sabe nada, o sobre esto se sabe muy poco. A veces hasta inclusive dice, sería bueno que se investigue sobre este punto, y a veces las investigaciones solamente nombran y queda ahí.
pensemos como ejemplo lo que es historia de género. Lo que es historia de género, por ejemplo, las primeras investigaciones que se realizaron con respecto a las organizaciones armadas y demás, a las mujeres apenas se la nombraba una o dos, y chau. ¿Sí? Miren ahora, esas eran lagunas. Apenas se la nombraba, pero bueno, eso es una laguna. O las mujeres, para seguir con la historia de género, las mujeres en la guerra de independencia, por ejemplo. ¿Sí? Para dar un ejemplo de a qué llamamos lagunas. ¿Sí? Algo que uno dice, bueno, acá falta poder investigar un poco más. El tercer punto, aportar desde una nueva perspectiva una interpretación de materiales ya disponibles, que pretenda contraponerse o discutir con las interpretaciones corrientes dominantes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo trabajar fuentes que ya fueron trabajadas. Esto ya lo hemos visto en el primer proceso. ¿Se acuerdan que en el primer proceso habíamos dicho que antes, hace mucho tiempo atrás, la verdad, entre comillas, estaba en el documento? Entonces los historiadores encontraban un documento, lo publicaban y listo, ahí estaba la verdad, eso es lo que dijo Roca y es la verdad, eso es lo que dijo Videla, la verdad, o lo que fuese. Bien, después lo que se llevó a que la historia no se hace de esa manera, la historia es la interpretación y el análisis de fuentes históricas, ¿sí? Una rigurosidad científica. Entonces eso nos lleva a que, por más que una fuente se haya investigado, se haya utilizado, perdón, yo puedo agarrar esa fuente. Si yo agarro un trabajo de investigación y en un trabajo de investigación tengo fuentes históricas, porque ese trabajo de investigación puso las fuentes ahí y yo tengo acceso a eso, yo la puedo utilizar. No es que digo, no, esto ya lo usaron, yo lo puedo utilizar, pero lo tengo que utilizar desde una diferente perspectiva, desde una diferente mirada. ¿Sí? ¿Se comprende? Es decir, bueno, tal autor trabajó esta fuente con este marco teórico, desde esta mirada, o lo que fuese. Yo lo voy a trabajar desde esta otra. ¿Bien? Eso también me permite la lectura de material. Bien, perfecto. Todo esto hasta acá es para la definición del problema. ¿Qué es un problema de investigación? Bueno, podemos definir como un problema de investigación, muy fácil, aquella cuestión susceptible de ser investigada de un modo sistemático. Es decir, un problema de investigación no es solamente yo formulo un problema y ya está, sino que se pueda investigar, o si no, no es un problema. ¿Se comprende? Recién Daniel nos dio un ejemplo. Nosotros formulamos un problema y no se pudo investigar. Entonces, no se transformó en un problema de investigación. Se transformó solamente en un problema, pero no de investigación, porque no se pudo llevar adelante de manera sistemática. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me aseguro yo para... apaguen el micrófono, por favor. Ernesto, saltó su nombre ahí. ¿Cómo me aseguro yo de que ese problema esté bien definido, ¿sí? Y que pueda ser investigado? Bueno, tengo que desarrollar estos 4 pasos. Fíjense que todavía yo lo que estoy planteando acá es... Yo tengo acá a mis chicos encadenados en la pieza con la mordaza y demás, y ustedes están de joda. Bueno, seguimos. Vamos acá. Decía, la definición del problema justamente para que realmente ese problema de investigación, teniendo en cuenta que es un problema de investigación, ¿no? Que se pueda realmente investigar, no es otra cosa. Sí, para yo asegurarme de que está bien definido, yo antes de formularlo paso por esto que está acá, ¿sí? Por estos 4 pasos. Establecer los objetivos, desarrollar la justificación, demostrar la factibilidad, es decir, que se puede investigar, y proponer las preguntas relativas a los objetivos. Vamos a explicar esto brevemente. Todo esto es para definir un problema de investigación. Para definir el primer paso, ¿sí? Entonces, establecer los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Es simplemente mostrar qué se pretende investigar. Si
perdón Daniel, retomo tu ejemplo que vos pusiste. Si yo digo, quiero estudiar la ley de medicamentos de la década del 60. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiero investigar? ¿Se entiende? Doy un ejemplo mío. Yo quiero investigar, y de hecho lo investigué y lo sigo investigando, yo quiero investigar la epidemia de fiebre amarilla en 1871. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué quiero investigar de esa epidemia? ¿Se entiende? Yo quiero estudiar los montoneros, qué sé yo. Bueno, ¿qué quiere estudiar los montoneros? Y así con todos los temas. Porque esos son objetos de estudio. ¿Se entiende? Eso es un objeto de estudio. Ahora, ¿qué es lo que quiero investigar de ese objeto de estudio? Epidemia de fiebre amarilla, objeto de estudio. El movimiento feminista, objeto de estudio. ¿Se entiende? Bien, en la definición de los objetivos es importante la síntesis. Un objetivo es algo muy breve, es una oración, que es una afirmación, no va con signo de pregunta, digo por las dudas. ¿Se entiende? Bien, los objetivos de la investigación son la consecuencia, bueno, de las preguntas. Esto que dice ahí abajo es, yo leo otros libros, ¿sí?, de más o menos el tema, problema que quiero realizar, entonces yo ahí puedo sacar objetivos, ¿sí? Siguiendo esa lectura yo puedo formular mis objetivos de investigación. Es una acción válida esa. Desarrollar la justificación. En primer lugar, la justificación está dirigida a posicionarse dentro de una serie de textos. Vuelvo a repetir, yo no le voy a pedir que arme un estado de la cuestión, pero es importante que lean 1 o 2 textos que se escribieron sobre el tema que van a investigar. Entonces, poder justificar es posicionarte frente a ellos. Ahí yo puedo justificar. ¿De qué manera yo puedo justificar una investigación? Bueno, por un lado, por el interés personal. ¿Sí? Por una historia de vida, lo que fuese. Por otro lado, yo puedo justificar una investigación porque cuento con una determinada cantidad de fuentes que no fueron analizadas y demás. O conozco una cantidad de personas que me pueden brindar información. Pero también yo puedo justificar una investigación, o el problema de investigación, mejor dicho, a partir de lo que escribieron otros autores. ¿Sí? No sé. A ver, no se me ocurre ningún tema. Sobre las escuelas técnicas durante el peronismo. Perfecto, tengo un tema de investigación que va a ser, problema de investigación que va a ser las escuelas técnicas durante el primer peronismo. Entonces, yo tengo que justificar, digo, bueno, yo voy a estudiar las escuelas técnicas en Quilmes porque determinados autores analizan para estos municipios y otros autores para los otros, ¿se entiende? Es decir, o porque leí, si uno es más agudo, uno puede decir porque leí tales autores y no me parece que el análisis que están haciendo es coherente y por lo tanto voy a volver a analizar esa fuente, pero desde otra perspectiva, de otro método, de otro marco teórico. Lo importante es que lo que tenemos que tener en cuenta que nuestra investigación interrumpe, como dice acá, ¿sí?, en una serie de escritos que se hicieron sobre el tema. Y eso me puede servir para justificar. Por ejemplo, se ha escrito sobre esto, pero se dice muy poco sobre esto, ¿se entiende? Es como consecuencia de lo anterior que toda nueva investigación se formula como un diálogo. Ustedes van a estar dialogando con otros autores. A la distancia, los otros autores no lo van a estar escuchando, pero salvo que se contacten. Capaz que algunos se pueden contactar con algún historiador. El año pasado, por ejemplo, un grupo de chicas que estuvieron en cuarto año se contactaron con Sandra Raggio, que estaban estudiando sobre última dictadura militar, detenido desaparecido, y se contactaron con la historiadora. Sí, se pueden contactar, muchas veces son muy amenos los historiadores, si uno va bien, leído, no tambalea y más o menos se dirige como corresponde, a veces se ponen en contacto, ¿sí? Entonces, pero uno está en diálogo, ¿sí? De manera directa o indirecta, está en diálogo con eso. De vuelta, justamente para la justificación de la investigación, uno se posiciona
¿no? En relación a una serie de textos. ¿Se posiciona para qué? Primero, uno puede, con su investigación, inscribirse dentro de una serie de textos que están hablando sobre ese tema, que están debatiendo sobre ese problema que voy a investigar. Esa es una manera de justificar. Otra manera de justificar es que esa investigación discute con algún trabajo que está ahí. ¿Se entiende? Discute en el buen sentido. No está de acuerdo con algunos puntos y discute con ese trabajo. Otro que no se recomienda, que el problema no ha sido abordado, ¿sí? Empiezo a leer sobre determinado tema, digo, bueno, no se habló nada de esto y por lo tanto lo voy a investigar. No se recomienda, ¿sí? Puntualmente para esta materia. Ha sido abordado desde una perspectiva que se juega incorrecta, es decir, leo sobre, no sé, historia de la inmigración limítrofe boliviana, y leo y digo, no, la verdad que la perspectiva que da este autor a mí no me gusta, yo leí otros autores, no sobre inmigración boliviana, sino sobre historia de la inmigración, y por lo tanto voy a hacer una relectura de esto. Eso es una manera de justificar, ¿sí? Bueno, que hay lagunas, eso también, ¿sí? Se dice mucho de esto, pero queda pendiente todo esto para investigar, ¿bien? Y también algo que se ve mucho en el terciario, ¿no? Han sido abordados, una manera de justificar, ¿no? Que un tema, un problema ha sido abordado en general, pero en ciertos casos específicos que mostrarían algunas particularidades novedosas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, esto es lo que más se ve en el instituto. Por ejemplo, no sé, tema detenido desaparecido, por ejemplo. Un tema súper conocido, ¿no? Bueno, tomo un estudio de caso, o tomo una especie de historia local y trabajo solamente en San Francisco Solano. Doy un ejemplo, ¿sí? Así podemos dar diferentes tipos de ejemplos. Cuando uno toma un caso específico, eso generalmente cuando se hace una especie de historia local, ¿sí? Cuando se hace una especie de historia local. Bien, entonces, hasta ahora tenemos, para poder convencerme de que la problemática que yo realizo está bien hecha, primero, establecer los objetivos que se pretende investigar. Segundo, justificar la investigación, decir, bueno, se va a investigar esto, se fundamenta. Tercero, demostrar que se puede investigar, que es factible, ¿sí? Que uno como estudiante, o una como estudiante, cuenta con los recursos disponibles. Entonces, esto lo subrayé a propósito. Es elementalmente necesario, en primer lugar, confirmar la existencia de fuentes primarias que permiten abordar la problemática o el acceso a documentos fuentes. Este tema, en este cuatrimestre, y para cerrar esta materia, lo vamos a tomar con pinza, está todo bien, no se va a pedir las fuentes. Pero nosotros más o menos tampoco, nosotros tenemos que medianamente tratar de pensar, tanto la persona que va a presentar el anteproyecto como yo en este caso, qué tipo de fuentes se puede trabajar. ¿Sí? Porque tampoco caigamos en una trampa que cuando se reactiva todo, o en algún momento se normaliza todo, el año que viene, supónganse cuando están en cuarto y tienen que seguir con la investigación, se encuentran con que no hay nada de nada, y pasa como le pasó a Daniel y a Verónica. Eso se tiene que evitar. ¿Sí? Se tiene que evitar. De alguna manera u otra lo vamos a evitar. Vamos a ver cómo, ¿sí? Que se puede investigar también, o que sea factible de investigar también, tiene que ver con que, bueno, que yo me encuentro al revés, no es lo que suele suceder, pero al revés, yo me encuentro con un montón de fuentes, ¿sí? Y no sé para dónde disparar. Bien, entonces acá recordemos el texto de Lili Caimari, que contaba, una investigadora muy conocida, que contaba cómo cuando ella investiga encontró un montón de información, pero empezó a desechar información. ¿Sí? Y por último, creo que lo más importante de la factibilidad para el caso que tenemos nosotros en este seminario es disponer del tiempo necesario para dedicarle a la investigación. Yo no puedo plantear una problemática que sea de 100 años, que sea de largo plazo. Tampoco puedo plantear una problemática que no pueda, como cuando hablamos de la fuente, que yo no puedo acceder, ¿sí? A la fuente. Vamos a suponer que yo quiero investigar, por decir algo, quiero investigar la epidemia de cólera de 1867 en Jujuy. No tengo las fuentes, ¿eh? Me tengo que ir a Jujuy. No puedo irme a Jujuy. Bueno,
¿Se comprende? Digo, esto puede pensarse que es desopilante, pero ha sucedido en el terciario plantear investigaciones donde se quería trabajar, no sé, desde Córdoba, pero la gente no tenía acceso a la información. Entonces, que era un trabajo, por ejemplo, con el Cordobazo, ¿sí? Desde un diario cordobés que yo pensé, bueno, debe estar digitalizado el diario que citan, está todo bien, está muy bien si está digitalizado el diario, y vos podés acceder, no está digitalizado ni nada. Entonces, es un poco complicado, ¿sí? Lo igual de las fuentes primarias lo vamos a tomar con pinza, dado el contexto. Por último, proponer preguntas relativas a los objetos, ¿sí? A los objetivos. Yo tengo una serie de objetivos, entonces planteo una serie de preguntas. Son 2 paquetes de preguntas, 2 paquetes grandes de preguntas. Son muy fáciles. Esto se vincula con lo que hablábamos con los objetivos. El primer paquete de preguntas tiene que preguntarme a mí, yo formulo una problemática de manera, en un esbozo, ¿sí? Escribo algo. Bueno, ¿qué vamos a investigar? A mí me interesa la última dictadura militar. A mí me interesa, suponete, la educación en la última dictadura militar. Bueno, ¿qué vamos a investigar en la educación en la última dictadura militar? A mí me interesa, la reforma rivadavia. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, me interesa la efeuteusis, el sistema de efeuteusis en la reforma rivadaviana. ¿Qué vas a estudiar en la efeuteusis? ¿Se entiende? Es decir, tratar de ir escarbando y tener en cuenta, bueno, ¿qué es lo que quiero investigar en definitiva? Eso es una manera de delimitar la problemática. Y que me permite definir el problema. ¿Bien? El otro paquete de preguntas tiene que ver con el cómo lo voy a investigar. ¿Se entiende? ¿Cómo lo voy a investigar? Doy un ejemplo con mi investigación. Problemática. Yo voy a investigar la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Ahí estoy dando solamente el objeto que voy a investigar. Nada más. ¿Sí? Bien. El primer paquete de preguntas. ¿Qué vamos a investigar de eso? Bueno, voy a investigar las representaciones y los imaginarios sociales que se construyeron alrededor de la epidemia de 1871. Ahí ya estoy delimitando. ¿Sí? Voy a estudiar los imaginarios sociales que se levantaron, ¿sí? Que se eligieron en la epidemia. Bien. ¿Cómo lo voy a investigar? Bueno, para estudiar esos imaginarios yo lo voy a investigar a partir de los discursos. Voy a hacer un análisis de discursos. Voy a trabajar, estoy pensando en diarios, en revistas, en cualquier documento escrito que se produjo en la época para ver qué se pensaba que era la enfermedad y demás. Porque gente no voy a poder entrevistar porque en 1871 están todos muertos. ¿Se comprende? Y dado como estoy presentando el tema, analizar imágenes, no sé si me conviene, analizar, ¿se entiende? Más o menos, digo como un ejemplo. Esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. En el medio de ese paquete de preguntas, de qué vamos a investigar y cómo se quiere investigar el problema, en el medio está la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis se la puede definir como explicaciones tentativas. ¿Sí? Es una explicación tentativa, es una afirmación que responde a esos problemas. ¿Qué es tentativa? Que seguramente se va a modificar, se va a reajustar, ¿sí? Pero que me dé una idea de qué método voy a utilizar, o por lo menos una aproximación, qué método voy a utilizar, qué fuente voy a utilizar y demás. Y me dé una especie de pista. Entonces, todo esto lo que está hasta acá tiene que ver pura y exclusivamente con formular el problema. Después lo leen tranquilo, están los textos, pero tiene que ver con eso. Todo esto es previo a la investigación. El primer paso de la investigación es formular el problema. Para formular el problema, yo me tengo que acercar a la investigación de este lado. Pero todo esto que voy a hacer antes de formular el problema, me va a ser de muchísima utilidad para poder avanzar sobre el anteproyecto. Miren lo que es el anteproyecto, ¿sí? Que se puede reajustar para sacar, no para ampliar ni nada.
Se está por cortar, queda poco. Espero terminar de explicar esto. Ustedes, el 23 de octubre, que es la fecha que tienen que entregar, tienen que presentar un anteproyecto donde van a poner línea historiográfica a la que se escribe, en líneas generales. Es historia política, es historia oral, es historia reciente, es historia cultural, es historia de género, historia de la migración, lo que ustedes quieran. Formulación del tema-problema, lo que venimos hablando. Ese tema-problema tiene que identificar su enunciado, que tiene que ser muy breve, el objeto de estudio y el lugar y el tiempo, para delimitarlo. ¿Sí? Para delimitarlo. Los objetivos de la investigación. Yo sí, antes de formular el problema, ¿sí? A investigar. Voy pensando en los objetivos, es decir, ¿para qué voy a investigar esto? ¿Sí? Entonces, yo ahí ya voy a tener la pauta para poner los objetivos de la investigación. ¿Para qué se analiza ese? Voy a tener que salir, porque se está por cortar. Vamos a hacer una cosa, porque si no va a quedar muy colgado esto, y esto tiene que ver con el tema de la acreditación. Si a ustedes les parece, y si me lo permite, volvemos a entrar con el mismo link. Si no me lo permite, y si ustedes quieren, bueno, hacemos una cosa. Si podemos entrar con el mismo link, entramos. Si no entramos, retomamos. Para los mismos tenés que programar la reunión. Ahí está. A ver, Zoom. Bueno, me permitió. Me dejó hablando solo también, pero bueno. Bueno, vamos, igual ya terminamos, un ratito nada más, pero no me parecía justo dejar colgado en la parte que, más allá que vamos a tener otras instancias, obviamente, para seguir hablando del anteproyecto, obvio, es el eje de todo este proceso, de este segundo proceso, ¿sí? Pero más allá de eso, no quería dejar colgada la clase así, más allá que estoy cansado también, que estoy de las 5:30 con esto, ¿eh? Así que recién terminamos con cuarto y continuamos con ustedes. Esperen que voy agregando, ¿sí? Esperamos un ratito. Algunos ya se habrán ido a comer, supongo, pero bueno, más no se puede pedir, más esfuerzo no se puede pedir, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ahí ya están la gran mayoría. Hoy eran 25, ahora ya hay 22. Comparto esto, así ya terminamos, ¿sí? Es muy breve, 5 minutitos y listo. Esperen que comparto. Acá. Perfecto. Bueno. Estábamos justamente en los componentes, ¿sí? que es lo último. Decía, por un lado se puede llegar a ajustar esto, pero siempre requiriendo menos. ¿Sí? Cuando digo ajustar, no digo, no, vamos a agregar, porque no, por este contexto no se va a poder. Hablar de línea historiográfica es decir, investigación, en líneas muy generales, ¿en qué línea historiográfica estaría? ¿Sí? Simplemente eso. La formulación del tema-problema va a ser todo el trabajo previo a lo que estuvimos viendo, ¿sí? Repensar todo eso que estuvimos viendo, desde objetivos, primero, el área de interés, el interés personal que tengo, desde una serie de preguntas preliminares, de los objetivos, desde lo que tiene que ver con la factibilidad, la justificación, todo eso es previo y después formulo el problema, termino formulando el problema, ¿sí? Si a mí me cierra todo lo otro y yo puedo escribir todo lo otro, es porque el problema para investigar puede muy seguramente llevarse adelante. Los objetivos de la investigación, que lo voy a hacer de manera previa, ¿no? Que lo puedo ir formulando, la justificación, que también lo voy a hacer de manera previa, ¿sí? Recuerde que la justificación puede ser por el interés personal, en la justificación, a ver, en el interés personal no quiere decir
voy a poner, se voy a hacer esta investigación porque me interesa mucho el tema. Fin del... Verónica se ríe porque ya estaba pensando eso, estaba notando eso. No tiene que ver solamente con eso, ¿sí? A ver, el interés personal tiene que estar fundamentado, claro, tiene que estar fundamentado. Se puede justificar también desde que yo cuento con una serie de fuentes de antemano y que puedo trabajarlo, o se puede justificar claramente con la bibliografía, es decir, lo que yo pude leer sobre el tema, entonces yo justifico. Yo puedo hacer esta investigación porque para, no sé, para el caso de Solano no se hizo, o porque no se vio mucho sobre este tema dentro de esa investigación, ¿sí? La factibilidad, como dijimos, es asegurarse de que el trabajo se puede llevar adelante, más allá de que tendría que ser como algo, una cuestión de hierro, el tema de las fuentes primarias, acá lo vamos a dejar ahí, pero vamos a tratar de asegurarnos de que hay fuente para estudiar eso, ¿sí? No decir, sí, las fuentes están en el archivo histórico de la provincia, no, tanto dato no, ¿sí? Tanto dato no. Pero una cosa es si uno dice, supónganse, voy a estudiar determinado tema a partir del diario La Nación de la década del 70, todos sabemos que está el diario La Nación de la década del 70, ¿se entiende? O si una persona dice, sí, voy a investigar sobre, qué sé yo, determinado tema y voy a utilizar lo que es historia oral. Y yo ya tengo los contactos, ¿sí? Con estas personas, o las conozco, o me puedo contactar, ¿se entiende? En ese sentido. Sí, la factibilidad, cuando ustedes formulan el problema, del tiempo y del recorte geográfico que van a realizar. Eso también, ¿sí? A ver, tampoco me van a salir, supónganse, voy a hacer una historia comparada de, no sé, a ver, de el apoyo de la población durante las guerras de independencia de forma comparada entre el Río de la Plata y Paraguay, supónganse. De repente yo le digo, bueno, vas a ir a Paraguay, a los archivos de Paraguay, ¿se entiende? Con esa locura que a veces salen. No, generalmente no, pero a veces uno que otro aparece con esos chispazos, ¿sí? de genialidad que se complican. Porque, a ver, la propuesta puede estar muy buena, pero el tema es, ¿se puede realizar? Ese es el tema. Uno puede plantear cosas que son interesantísimas, pero después uno dice, bueno, realmente lo puedo hacer. Y otra cosa, ¿realmente vale la pena destinar tanto tiempo? Chicos, esto es para un nivel terciario. Está bien, el tiempo que tienen que destinarle ustedes a la investigación es el año que viene. Es así, es un año. Ustedes terminan con el anteproyecto, la acreditación de terceros del proyecto, y ustedes ese proyecto lo continúan en cuarto. Y la verdad, chicos, que ustedes en ese año, está bien, va a ser estoy pensando en términos normales y demás, va a ser un relaburo porque hay que ir a archivo, o si ya tengo la fuente, tengo que analizar la fuente, tengo que leer, ya lo sé, pero bueno, pero no puede llevar más tiempo, ¿se entiende? Yo no puedo estar un trabajo de investigación 3 años, por ejemplo. No puede ser. Por eso es importante formular bien la problemática. Yo tengo que plantear algo que sea accesible. No tratemos de inventar nada, ni no. Con toda humildad, algo que sea digno de ser investigado, ¿sí? Pero que tampoco me demande un montón de guita, ojo, de irse a capital, porque a veces se plantean investigaciones que solamente los archivos, la documentación, está en archivo capital, entonces me tengo que trasladar, tengo que comer, tengo que tener el tiempo para ir aparte. ¿Sí? Acá hay gente que trabaja, hay gente con familia, ustedes siguen estudiando en el profesorado, no es que cursan esa materia y nada más. Entonces, bueno, hay que pensar lo que voy a investigar, ¿sí? Siempre vinculado con el tema de interés, pero bueno, tratar de ver que sea funcional a lo que quiero investigar. La factibilidad y por último lo que es el marco teórico-metodológico. Con respecto al marco teórico-metodológico, que nosotros estuvimos viendo algo sobre historia de las imágenes, algo de microhistoria, y después nosotros vamos a ir viendo otros, ¿sí? No se va a pedir que escriban mucho, no se va a pedir que detallen. Así como el estado de la cuestión, yo no lo voy a pedir, no voy a decir, no, me tienen que presentar un estado de la cuestión, sí les pido que lean algunos textos referidos al tema, ¿sí? 1, 2, 3 textos,
el marco teórico, metodológico, no es que me van a presentar todo detallado en la cursada. No, supónganse, me pondrán, voy a analizar desde el análisis del discurso. Supónganse que la investigación tiene que ver con que voy a analizar a partir de, por decir algo y repetir, periódico de determinada época, qué sé yo. Bueno, el marco teórico metodológico es a partir del análisis del discurso de tal y tal. Y si puedo profundizar, mejor. Si no, lo dejo ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, igual sobre este punto, dejo de compartir. Quiero que Te hago me... una consulta, Lucas. Sí, Porque yo tenía, por ejemplo, quería abordar cómo fue el exilio de una persona de la contraofensiva, pero la fuente que tendría sería únicamente lo que me cuente esa persona. bueno, nosotros lo que vamos a ver cuando veamos, está muy bien lo que preguntás, Gabriel, lo que vamos a ver cuando veamos historia oral es que el método de historia oral tiene como diferentes matices. Si yo tomo el testimonio, generalmente la historia oral, ¿cómo se hace? Primero se hace testimonio, ¿no? Pero hay diferentes maneras de hacer testimonio. Esto lo vamos a ver cuando veamos historia oral, ¿eh? Yo lo digo muy breve. Yo puedo o tomar varias personas, no sería el caso de Gabriel, porque Gabriel va a hablar del exilio, aunque también se puede tomar varias personas, pero se puede tomar una sola persona, y se cruza, ¿sí? Lo que dice el testimonio de cada una de esas personas. Hay otra manera que no son entrevistas individuales, sino que son entrevistas en grupo. ¿Sí? Se cita una cantidad de grupos de personas y se hace la entrevista. Ahora, lo que la mayoría de los historiadoras que hacen historia oral, porque volvamos, yo tengo que analizar. Si nosotros decimos que el discurso escrito, la verdad no está en la fuente, no tengo que comerme de que lo que pueda aparecer en un documento de Belgrano, San Martín, de Belgrano, San Martín, Videla, lo que ustedes quieran, blanco y negro así, es la verdad. Tampoco, y menos, con el tema de lo que me cuenta alguien. Porque el tema de la memoria es toda una cuestión. ¿Se entiende? No es la verdad. Nosotros lo que hacemos es reconstruir el pasado. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces las personas que analizan, que utilizan la entrevista de una sola persona? Lo cruzan con o fuentes escritas o lo cruzan con lo que tiene que ver con el contexto histórico. ¿Sí? Son dos posibilidades que tenés. Si vas a analizar solamente el discurso de una persona, la entrevista de una persona, o lo cruzo con documentos escritos de la época, no que escribió él, con documentos escritos de la época, o lo cruzo con la historiografía, ¿me entendés? Es decir, el contexto histórico, cómo se ha reconstruido a partir de la historiografía, y meto la fuente primaria, el testimonio de este tipo, y lo analizo a partir de ahí. ¿Sí? Se puede realizar, no hay ningún problema que haya una sola entrevista. Sobre todo... Profe, Sí, Rodrigo. usted dijo que la investigación que hagamos tiene que ser aplicable a un estudio terciario o no necesariamente. No, yo lo que digo es para que no se complique la vida, para que no lo piense como que la investigación, ¿se entiende? A veces se presentan investigaciones acá que son de 50 años y es una locura. ¿Me entendés? No sé. O a veces se presenta, suponete, se presenta uno de los contextos históricos más estudiados, ¿no? Se presenta algo sobre el peronismo. Entonces, te doy un ejemplo. Se presenta como tema la educación en el peronismo, o bajo el primer peronismo. Reducí, no sé, las escuelas técnicas, o reducí por el tipo de escuela, o reducí algunos años del peronismo, o reducí. ¿Se entiende? En ese sentido yo digo de que ustedes tienen que pensar que esta investigación es de nivel terciario. En ese sentido. Es una materia más. Es una materia. ¿Sí? En ese sentido pienso de que tiene que ser, lo tienen que pensar de
desde un nivel terciario. Y no decir, no, yo qué, porque a ver, capaz que a uno le interesa muchísimo el tema, sucede esto, ¿no? Que algunos dicen, no, la verdad que a mí me interesa mucho y yo quiero agarrar todo este periodo, y está fantástico, pero después está el tema de que no se le prolonga a ustedes tanto tiempo. Eso por un lado. Y en el peor de los casos, que se complique. En el peor de los casos, que se termine complicando. ¿Se entiende? Eso es un poco la idea. ¿Sí? Por eso yo, Rodrigo, planteaba esto de que tengamos en cuenta que es una investigación de nivel terciario. ¿Sí? En ese sentido. A ver, tranquilamente uno también puede investigar, digo, porque es muy amplio el tema de la investigación histórica. Uno también puede investigar manuales. ¿Sí? Hay una línea de investigación histórica que es historia de la historiografía, que te podés entrar en manuales, suponete, y acá también hay que delimitar. Esto es muy clásico, no digo que tomen esto, porque es muy clásico, pero por ejemplo, la figura de los nativos en los manuales escolares de historia, y se toman, suponete, 2 manuales de la década de 1940, 2 de 1970 y 2 de 1990, por ejemplo. ¿Sí? Obvio, yo tengo que tener los manuales, yo tengo que saber que voy a conseguir manuales de determinada época, y que también medianamente aparece la figura de los nativos y demás. O puedo hacer lo que es también historia de la historiografía, dentro de historia de la historiografía, cómo se reconstruye el pasado. Yo puedo tomar, no sé, cómo pensaban los historiadores determinada cuestión. Suponete, también algo muy clásico, que no se lo recomiendo que lo hagan porque hay una pila hecha. Como la figura de Juan Manuel de Rosas en la primera historiografía argentina, es decir, en los textos de Bartolomé Mitre, de Saldría, de los primeros historiadores que tuvimos. Que a Rosas le dan con un caño, lo omiten, ¿no? Y demás, por ejemplo. Eso también son temas de investigación histórica. ¿Sí? Eso también son temas de investigación histórica. No es que me tengo que ir, forman parte, y ahí esos libros de historia serían las fuentes primarias. O esos manuales de historia serían la fuente primaria. ¿Se comprende? Digo, pensar la investigación dentro de lo que es un nivel terciario. No matarse. No ser algo que sea súper profundo, súper amplio. No matarse. Si quieren hacer algo así, se reciben de profesor, continúan una licenciatura, un posgrado o algo, y ahí hacen la investigación que ustedes quieran y puedan. ¿Sí? En ese sentido. Pero bueno, ¿sí? Más o menos. Yo digo esto porque después llega lo siguiente. El tema está después cuando uno tiene que llevar adelante la investigación. ¿Sí? Ahí está un poco el tema. Eso es lo que uno, a veces hay mucha gente que termina recursando la materia porque se le vence los 5 años que se aprueba la cursada y quedaron estancados. Hay diferentes tipos de casos. Entonces uno lo tiene que empezar como estudiante de terciario y además delimitarlo a los tiempos que uno tiene. ¿Sí? Delimitarlo a los tiempos que uno cuenta. ¿Sí? Bueno, dicho esto, solamente comparto nuevamente una cosita que quiero mostrarles, que ya lo compartí, pero es simplemente para que vean lo siguiente, ¿sí? El anteproyecto, eso que yo les mostré en la última placa, que después yo lo subo y subo las grabaciones, el anteproyecto es lo que ustedes tienen que presentar en este segundo proceso. Ahora, nosotros, la clase que viene, ¿sí? El viernes que viene, vamos a ver el último documento que sigue hablando de todo esto y vamos a seguir hablando de ese anteproyecto. Después nos vamos a meter con lo que tiene que ver con los métodos, vamos a continuar, por si alguien va a hacer historia comparativa, por si alguien va a utilizar el método biográfico, capaz que a Gabriel le puede servir utilizar historia oral y el método biográfico, ¿sí? Junto con la historia oral, los dos juntos vamos a ver justamente esa clase. Después tenemos el 2 del 10 es consulta. No se duerman en los laureles. Vayan antes pensando en qué tema se podría investigar, si no importa que sea un esbozo así nomás, por lo menos para ir achicando. ¿Sí? Sería muy importante que acá o en los otros,
¿sí? En las otras clases, sería muy importante que ya más o menos vayan comentando ustedes, o preguntándome, o escribiéndome al mail, o lo que fuese. El 9 y el 10, seguimos explicando algunos métodos más, como el análisis de discurso, para quienes van a analizar documentos escritos, el cine, historia de género, y de vuelta tenemos otra clase más que solamente va a ser para consulta de anteproyecto. Estoy tratando de poner un montón, ¿sí?, de opciones como para poder avanzar con eso, ¿sí? Y no recargar todas las clases con, no, hoy vemos esto y lo otro, ¿sí? El 23 sería la entrega. Si no puedo, el 23 es la entrega, el 30 yo hago la devolución, si alguien tiene que ajustar algo, tiene la posibilidad de entregarlo de vuelta al 6. ¿Sí? Y finalmente el 13 se daría la devolución final. ¿Perfecto? Si yo el 23 no llego, no la presento, pasa algo, la voy a presentar el 30, pero no voy a poder entregarlo acá. Porque yo recién, al que me entregue el 30, yo recién le voy a poder dar la devolución el 6. Y yo no puedo darle la devolución el 6 y decirle entregámelo el 13, porque yo el 13 es viernes y es lo último de lo último. Ya para esta altura, última semana, sobre todo con todo este tema administrativo tan complicado que es, van a pedir las notas y demás. Ahora, el día 13, quizás muchos ya saben que aprobaron el seminario. Quienes presentaron acá y tienen el primer proceso aprobado, ya listo. Pero el día 13 vamos a hablar del tema de la acreditación, ¿sí? Que sería presentar el proyecto. Del anteproyecto pasaríamos al proyecto. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien, es un poco la idea. Bueno, gente, creo que ya es súper demasiado por hoy. ¿Sí? Sé que pudo haber sonado todo un chino básico, después con mucho tiempo, mañana, pasado, cuando ustedes quieran, lean ese tipeado que es sencillo, me pregunta si no se comprende, ¿sí? Y nada, y el viernes que viene nosotros continuamos con el documento 3, que son 4 carillas nada más, retomamos esto, las preguntas y demás, y muy posiblemente sea más livianita, inclusive la clase con menos tiempo, ¿sí?, conectados y demás, ¿sí? Preguntas que tengan. Bueno. No, profe, yo por ahí una consulta, Sí. por ahí el tema que estoy pensando que me viene un poco a la cabeza, el hecho de, me gusta mucho, como usted sabe, el tema de la economía, Sí. verlo desde el lado de la historia, pero ver un hecho en particular, que vendría a ser el hecho de la venta de, por ejemplo, el banco Hurlingham durante la dictadura militar. Bueno, perfecto. Bueno, igual, Maxi. Es un tema que lo vi particularmente en un documental llamado La conspiración permanente, que abarca que supuestamente bajo el sesgo de que el Banco Hurlingham era, la entidad que financiaba a montoneros, se pasó a venderse a lo que es el Grupo Chayanne, y posteriormente la dictadura fue y secuestró a sus gerentes bajo una denuncia, bajo ¿cómo se llama esto? Una denuncia en base desde el Banco Central y desde la Agencia de Valores Nacional. Bien. No sé, Sí. mi duda con el tema es, no sé si habrá demasiada información en ese tema. Bueno, yo lo que estaba pensando primero era eso. Siempre que se hacen investigaciones en un contexto de dictadura militar, y ni que hablar en la última dictadura militar, tengan en cuenta que muchas evidencias se quemaron. ¿Sí? Quizás no te podría dar la certeza de documentos escritos, ¿sí? Pero quizás hacer una reconstrucción desde lo poco que la historiografía escribió al respecto y si es que podés contactar personas para hacer testimonio que esté vinculado, persona al banco, lo que fuese, se puede llevar adelante. Pero siempre cuando se piensa un tema de dictadura militar, a veces hay que repensar
el tema de las fuentes, sobre todo pensando en fuentes escritas, porque testimonio justamente se puede reconstruir a partir de testimonio. ¿Sí? Sí, lo que sé del tema es que hay un juicio, que se generó en el 2012, no sé en qué estado estará ahora, pero bajo un juicio de lesa humanidad, de delito de lesa humanidad. Sé que la familia del grupo Chayanne nunca denunció nada por el hecho de que estaban de acuerdo con el tema de la dictadura militar. Claro. Claro. Bueno, habría que ver primero cómo, a ver, delimitar bien cuáles serían los objetivos dentro de ese tema-problema, ¿sí? Así general que estás planteando, no tan general, porque está bastante delimitado, como estás planteando, está bastante bien, tratar de ver qué es lo que se va a investigar, ¿sí? Puntualmente, qué cositas se puede investigar, ¿sí? Qué objetivos, qué cosas quiero yo investigar. Y en base a eso se podría repensar, bueno, qué tipo de fuentes se podrían acceder o tratar de ver, ¿sí? Es una de las posibilidades. También, Maxi, lo que se puede pensar, digo esto y ya está, porque la mayoría ya nos quieren matar porque nos ponemos a hablar. También lo que se puede pensar, Maxi, es cómo ese tema se lo trató ya no en el contexto de la dictadura, sino en democracia. ¿Se entiende? Eso te digo, te comento simplemente, ustedes son los que eligen los temas a investigar, pero capaz ver cómo, no sé, pienso así ahora, cómo la prensa abordó este tema que vos, si es que lo abordó, cómo la prensa abordó este tema ya en tiempos democráticos, ¿sí? Ya en tiempos democráticos. Eso es una posibilidad, ¿sí? Pero bueno, habría que ver la cuestión de fuentes. La cuestión también si se puede realizar testimonios a algunos actores sociales que vivenciaron ese proceso. ¿Sí? Es una de las posibilidades. Pero Bueno, me parece... profe, gracias. No, nada, Antillana, dejámoslo. me parece bien de que cada uno, ahora no, ya está, pero que, por ejemplo, la clase que viene, cada uno que tenga así un tema general, no importa. ¿Sí? De hecho, creo que voy a exigir eso porque después voy a estar con la listita diciendo, bueno, a ver, porque chicos, lamentablemente hay que hacer así, a veces hay que pinchar como para que vayan, ¿sí? Pero decir, bueno, está bien, no tenés tema de problema, pero ¿qué te gusta dentro de la historia argentina? ¿Sí? Por lo menos como para ir delimitando y que ustedes vayan seleccionando, ¿bien? Bueno, dejo de grabar acá porque ya